Queridos amigos y hermanos, nos encontramos nuevamente en el cenáculo del Señor. Un cenáculo que usted celebra en su casa y yo aquí en la casa iglesia, pero todos estamos unidos en un solo espíritu. Y el Señor está con nosotros. Iniciamos este cenáculo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea y el Señor esté bendiciéndole grandemente a usted en este día y también a su hogar. Que pronto podamos estar viéndonos cara a cara directamente, cada uno en nuestro lugar en que nos congregamos, en nuestras iglesias, y por supuesto seguiremos también encontrándonos en el cenáculo del Señor, en los hogares. ¿Por qué habríamos de dejar de hacerlo, no es cierto? Qué bueno ha sido este tiempo de compartir la alabanza, la oración y la palabra de Dios. Y vamos de inmediato entonces a comenzar dando gracias a Dios y luego presentando nuestras peticiones. Recuerden que dejamos siempre algunos minutos o segundos para que ustedes también puedan hacer sus oraciones en casa, un tiempo de silencio de parte mía para que ustedes también puedan adherirse a esta oración. Así es que demos gracias al Señor. Padre, te doy muchas gracias por la mejoría de nuestro hermano Manuel Estuardo, quien ha estado hospitalizado y que ya va saliendo adelante con su problema de colon. Te rogamos, Señor, que tú le acompañes a él y a su esposa y a su hijita y pueda restaurarse totalmente su salud y, por supuesto, cuidarla para que en el futuro no vuelva a pasar este inconveniente. Te doy gracias, Padre, porque tú estás preocupado de la salud de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Presentemos al Señor nuestras acciones de gracias. Amén. Doy gracias también al Señor porque ha tenido a mi madre, María Contardo Miño, con salud en este tiempo tan difícil. Ha vivido varias experiencias tristes ella, como por ejemplo el fallecimiento de uno de sus sobrinos, también la celebración de el cumpleaños de su hermana, pero que gracias a Dios ha podido comunicarse con ella. Y bueno, siempre ha habido vecinas y amigas y hermanas en la fe preocupadas también de su salud. Doy gracias a Dios por mi madre y por mi hermana Priscila, que también la ha cuidado. Dios les siga bendiciendo. Y ahora vamos a presentar nuestras peticiones al Señor. Padre, te rogamos en este día por la misionera Ingrid Ortega, que te sirve en Mozambique, para que ella conserve muy bien su salud y sea protegida de enfermedades y toda oposición en la obra. Te pedimos por las instalaciones de la misión que suelen sufrir las inclemencias del tiempo, como temporales y ciclones, como el ciclón que hace poco asoló
el país africano de Mozambique. También te rogamos por los niños que ella atiende, sus familias y los pastores que apoyan. Además, por su familia en Chile, en especial por su madre, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, también te pedimos un gran avivamiento de tu Espíritu Santo en toda nuestra nación, para que nuestro país, como dice la profecía, sea realmente para Cristo. También te quiero pedir por Juan Mancilla y su familia, para que Jesús, el testigo fiel y verdadero, les llame a su camino y les dé a todos ellos la salvación eterna. Amén. Presentemos a Dios nuestras peticiones. Amén. Te pedimos, Señor, también por todos los países de nuestra Latinoamérica, para que puedan tener paz, gobiernos justos y haya un entendimiento entre todos los que conformamos los pueblos americanos. Que podamos tener prosperidad material, pero sobre todo tengamos la paz de Cristo y la prosperidad espiritual. Que podamos todos conocer el mensaje del Evangelio. Cuál sea nuestra comunión religiosa, cuál sea nuestra denominación o iglesia, pero que todos podamos conocer a Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Y ahora, hermanos amados y amigos, vamos a cantar, como siempre, del libro de los Salmos. He encontrado aquí el Salmo 27, un bello salmo que lleva por título Jehová es mi luz y mi salvación, porque en realidad Dios es quien ilumina nuestro camino y quien nos salva por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a cantar los dos últimos versículos de este salmo que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Son dos versículos muy hermosos que hablan de que realmente no habríamos podido nosotros seguir adelante, habríamos desmayado en nuestro esfuerzo en la vida si no creyéramos en que Dios es bondadoso y que nos dará todo lo necesario para subsistir y para avanzar en este mundo, aquí en la tierra de los vivientes. Y dice después como animando a cada uno: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y una cuarta cosa, sí, espera a Jehová. Allí hay 4 verbos importantes. Aguardar. Necesitamos aguardar al Señor, esperarlo a Él, estar atentos a su regreso. Esfuérzate, dice luego. Necesitamos también poner de nuestra parte. No todo va a venir gratuitamente de parte de Dios. Necesitamos esforzarnos en el camino de Cristo. Aliéntese tu corazón, dice. Tener ese ánimo, ese aliento, esa esperanza. Saquemos de nuestro corazón, del Espíritu Santo, saquemos ese aliento para continuar. Y por último, espera a
Jehová. Esperemos en Dios, tengamos plena esperanza en Dios. Quizás en algún momento no vamos a decir Jehová y vamos a decir Señor. Ahí vamos a ver entonces cómo cantamos este hermoso salmo, digo, los dos últimos versículos del Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esfuérzate, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová, sí, espera Jehová. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Sí, espera al Señor. Amén. Esperamos en ti, Señor. Aguardamos tu venida, Señor. Nos esforzamos en nuestro caminar y nos alentamos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias porque nos animas con este Salmo 27. Hubiera yo desmayado, Padre, si no hubiese creído que tú eres bondadoso. Amén. Que el Señor bendiga siempre vuestros corazones con esta esperanza. Y bien, vamos ahora a la palabra del Señor, allí en el capítulo 3, ya terminándolo, el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. La próxima semana vamos a hacer un resumen de este capítulo 3 del Evangelio del Amor, el Evangelio según San Juan. Y hoy nos corresponde el subtítulo que dice el que viene de arriba. ¿Y quién es el que viene de arriba? Por supuesto, Jesucristo. Él vino desde la eternidad, vino desde los cielos a esta tierra. No vino Pablo, ni Pedro, ni San Juan, ni tampoco vino el mismo Bautista, sino que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino de arriba. El que viene de arriba se ha subtitulado este fragmento del capítulo 3 de San Juan. Y dice así, el que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó
esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Así dice la palabra del Señor en este capítulo 3 de San Juan. Y acá tenemos 5 características de Jesucristo que lo separa totalmente de Juan el Bautista. El Bautista quiere dejar muy en claro que Él no es Dios y que Jesucristo realmente es el que viene de arriba con el mensaje divino. El Bautista es solamente un precursor, uno que anuncia el camino de Cristo. Es el que prepara el sendero. Pero el que es el camino, el que es el sendero, la verdad y la vida, es Jesucristo. Son 5, les digo yo, porque son aquí los 5 primeros versículos de lo que hemos leído, desde el verso 31 al 35, tenemos las 5 características. La primera dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Cristo viene del cielo, Cristo no habla cosas terrenales, habla asuntos celestiales. Él viene a anunciar una nueva, un evangelio que no es de esta tierra, que es del cielo. No es creación humana, no es que al ser humano se le haya ocurrido este mensaje de amor y de salvación, es que a Dios se le ocurrió. Dios creó este mensaje. Dios puso la posibilidad de que el hombre pueda reencontrarse con Él, pueda alcanzar la salvación, salvarse de la condenación en la que ha caído al desobedecer a Dios. Es Dios el que ha puesto el camino y quien anuncia ese camino viene de arriba, es Jesucristo. El Bautista es terreno, es de acá de la tierra, es un hombre más, pero Jesucristo es más que un hombre, es Dios hecho hombre. Y la segunda característica de Jesús es en el verso 32, donde dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El único que puede testificar de Dios con toda autoridad es Jesucristo, porque Él vio y oyó a Dios en la eternidad, porque es el Hijo de Dios, siempre le ha visto y siempre le ha oído y conoce la realidad divina y puede entonces transmitirla al ser humano con toda propiedad. En cambio, Juan el Bautista es solamente un profeta, claro, el más grande de los profetas, el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero es solamente un hombre. En cambio, Jesucristo no solo es hombre, sino también es Dios hecho hombre. Lo que vio y oyó Jesucristo, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Lamentablemente, en su época, pocos recibieron el testimonio de Cristo, aceptaron el testimonio de Jesucristo. A Dios gracias que nosotros estamos recibiendo el testimonio de Cristo y creyéndolo, aceptándolo. ¿Recibe usted el testimonio de Cristo? ¿Acepta usted el testimonio de Cristo en su vida? ¿O para usted Cristo es un personaje quizás histórico, un personaje a lo mejor mitológico, dudoso de su existencia, o un gran sabio, un iniciado, alguien más de una serie de maestros de la antigüedad? No, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Tercero,
El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Cristo es veraz. Cristo es verdadero. Recibimos el testimonio de Cristo. El Bautista recibió el testimonio de Cristo y atestigua que es veraz. Jesucristo recibe el testimonio de Dios Padre y dice que Dios es verdadero y viene a anunciarnos a ese Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Cuarto, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Aquí en el verso 34 Jesús nos dice que Dios no da su Espíritu por medida. Dios le ha dado todo el Espíritu a Cristo. Cristo tiene todo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sin medida. Dios no da el Espíritu por medida y Cristo tiene el Espíritu Santo. Porque el que Dios envió, el Padre envió al Hijo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Por tener ese Espíritu sin medida, entonces habla la palabra de Dios. Habla la voluntad de Dios, la verdad de Dios. Transmite lo que Dios desea para el hombre, para el ser humano. No hay otro maestro, no hay otro iniciado, no hay otro sabio en la tierra que haya podido entregar la palabra de Dios en su totalidad y en su certeza y en su verdad como Cristo lo ha hecho, porque Él viene de arriba. Los demás no vienen de arriba, no son auténticos hijos de Dios. Solamente Cristo es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, y está facultado para transmitir esa verdad. Cristo es Dios. Y por último, el verso 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios Padre entregó toda autoridad en las manos de Cristo, en las manos del Cristo. Toda autoridad, dice más adelante, me ha sido dada en los cielos y en la tierra. La autoridad de Dios ha sido entregada a Jesucristo. Por eso le llamamos el Señor, que en otra forma es el dueño, el que posee todas las cosas, el Kyrios en griego. Él es el Señor. En los tiempos del Imperio Romano había que declarar, cada ciudadano tenía que declarar que pertenecía a un señor, a un dueño, y ese era César. César, el emperador de Roma, era dueño de todo el territorio y de todo lo que había en el territorio, incluidas las personas. Entonces, como se adoraba a César como si fuera un dios, se exigía muchas veces que se declarara que César es el Kyrios, es el Señor. Los cristianos se veían en una grave dificultad allí porque ellos no podían decir que César era el Señor de sus vidas, puesto que Cristo era el Señor de sus vidas. Cristo es nuestro Señor. Y si viniese un rey, si viniese un dictador, un presidente, un gobernante y nos dijera, usted tiene que declarar ante la ciudadanía que su presidente es el Señor de su vida, el dueño de su vida, lamentablemente tendríamos que declarar que no es así y que nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Kyrios es Jesucristo. Jesucristo es el Señor. La palabra Señor va mucho más allá de lo que comúnmente se dice o se pronuncia. Nosotros hablamos de el Señor tal o cual, para referirnos a un caballero, decimos el señor Tapia, el señor Arias, en fin, o la señora tal o cual. Pero en realidad cuando decimos el Señor Jesucristo, no nos estamos refiriendo a un caballero Jesucristo, a una persona, qué sé yo, que tiene como un honor, que tiene una importancia. No, estamos refiriéndonos
al Señor, al dueño, al amo. Lamentablemente en el español no existe, como en el inglés, hay una diferencia entre decir Sir Thomas a decir Lord Jesus Christ, el Señor Jesucristo, el Lord Jesucristo. Es muy distinto a decir Mr. Jesucristo. Entonces hay una diferencia cuando decimos Señor Contardo, Señor Tapia, Señor Arias, Señor Lira, a cuando decimos Señor Jesucristo. Al decir Señor Jesucristo estamos declarando que Él es el dueño de nuestras vidas. El Padre ama al Hijo. Toda vez que acá dice Hijo en estos versos, está escribiéndose con mayúscula, porque no se refiere a un hijo cualquiera, sino se refiere al Hijo de Dios, que es un hijo muy distinto a los hijos nacidos de mujer, con minúscula, ¿cierto? Hijo con minúscula. El Hijo de Dios, en este caso Jesucristo, es el unigénito del Padre, el que procede del Padre. Es un hijo de Dios. No es que Dios en algún momento haya tenido ese hijo hijo es eterno. Siempre existió el Hijo y siempre existió el Padre y siempre existió el Espíritu Santo. Conceptos un poco complejos para comprenderlos. Quizás la palabra hijo es un acercamiento para que entendamos el significado de esto, como también la palabra padre se refiere a otro tipo de paternidad. Y por último, en el verso 36, el Bautista claramente nos sitúa frente a Jesucristo en una situación bastante confrontacional, porque nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Maravilloso. Si usted cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, fíjese que usted tendrá la vida eterna. Se refiere a la vida con Dios. Esa vida Zoé en que le he aclarado en otros momentos de estos cenáculos, que hay una vida biológica, hay una vida psicológica, pero también hay una vida sobrenatural, que es la vida que Dios nos da. Y luego dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo. Y aquí viene la parte triste, complicada, a veces incluso complicada de anunciar, porque las personas se molestan o para ellos resulta muy drástico, incluso culpan a Dios de ser poco amoroso al plantear las cosas así, pero es la realidad. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No verá la vida eterna, no verá la vida de Dios, no se encontrará con Dios porque rehusó conocer y aceptar al Hijo de Dios. Es muy lógico. Si yo no acepto al Hijo de Dios, si yo rehúso al Hijo de Dios, entonces yo no quiero estar con el Hijo de Dios. Nadie acepta a alguien para no estar con él. Yo acepto la amistad de una persona. Yo acepto el seguir a tal o cual candidato porque yo quiero estar allí en esas ideas, en esa posición. Pero si yo no acepto, si yo rehúso, no quiero estar. Entonces es muy lógico. No es que Dios sea malo y que no me va a dejar estar con Él, sino que fui yo mismo que rehusé y no quise estar con Él. Dice así el verso 36, es muy claro. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. La molestia de Dios, el enojo de Dios, el castigo de Dios, el rechazo de Dios está sobre él, la condenación. Una condenación que no se la da Dios, sino que la misma persona elige el camino contrario a la salvación, que es la condenación. Es muy claro. Por un lado tenemos la salvación y por otro lado tenemos la condenación. ¿Cuál camino elige usted? Por supuesto elegirá la salvación, pero para elegir la salvación
tiene que optar por el Hijo de Dios, Jesucristo. Creer en el Hijo de Dios. Creer en el Evangelio de Jesucristo, en su mensaje. Obedecer a la fe que es en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga y pueda usted optar siempre por el mejor camino que le lleva a una eternidad con Dios. Nos despedimos en este día recibiendo la bendición del Señor. Inclinemos nuestros rostros para esa bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor le bendiga y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad aquí en el cenáculo del Señor.